Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, particularmente con nuestros colegas docentes, activos y jubilados, que están expectantes, atentos a cada acontecimiento frente a esta situación tan crítica, socioeconómicamente hablando, que estamos atravesando, y ante la falta de respuestas de parte del gobierno a los reclamos salariales, particularmente, que llevamos adelante. El día jueves hemos vuelto a salir a la calle desde ATES, desde todo el arco gremial docente y de manera conjunta con otros sectores de trabajadores, la multisectorial en su conjunto, digamos, tanto en Resistencia como aquí en Sáenz Peña y en distintas localidades de la provincia del Chaco, reclamando al gobierno que abra la discusión salarial. En el caso del sector docente, no solo que convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, a la que no convocó nunca desde que inició su gestión, y además para que cumpla con lo que le manda la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, para la actualización de los sueldos de los trabajadores de la educación, que ahora con el mes de abril cumplimos exactamente un año sin un solo peso de actualización de nuestros salarios, lo que hace que estemos ubicados con una pérdida de un 30% prácticamente de nuestro poder adquisitivo, por debajo de la inflación, a raíz de la decisión unilateral que tomó el gobernador Esdero en abril precisamente del año 2025, hace un año, de pausar, entre comillas, y de manera indefinida el pago de la cláusula gatillo, pese a que ha sido su palabra empeñada, su compromiso de campaña electoral para llegar a la gobernación, el caballito de batalla, la cláusula gatillo del sector docente, los sueldos dignos para los trabajadores de la educación, el presupuesto adecuado, suficiente, todo lo que escuchamos y sabemos, bueno, que lamentablemente se incumple y con todo. El día jueves estuvimos, como decía recién, nuevamente en la calle con esta concentración y marcha a la que hemos convocado desde ATES, desde todo el arco gremial docente, junto a otros sectores de trabajadores, donde nos hemos vuelto a expresar de manera contundente con los reclamos porque se aboque el gobierno a responder positivamente al reclamo salarial, que es central. La situación no da para más, es extremadamente crítica, y además hay un fallo judicial, como es de conocimiento público, que le ordena cumplir nada más ni nada menos que lo que está en la ley del Estatuto del Docente, en su artículo 47, y lo que está también en el artículo 87 de la Constitución de la provincia del Chaco, ¿no?, donde está incorporada la ley del Estatuto, y claramente ese fallo judicial le advierte al gobierno de Esdero que el hecho de haber interrumpido el pago de la cláusula gatillo allá por abril del año pasado, sin haber planteado o suplido, digamos, con alguna alternativa válida a la cláusula gatillo, lo que hace es atacar la intangibilidad del salario docente, que está establecido precisamente en el artículo 87 de la Constitución provincial, y atacar el principio de progresividad y no regresividad de los sueldos docentes, que están establecidos allí en la misma ley del Estatuto, y que lamentablemente el gobierno viene profundizando este ataque a los salarios de los trabajadores de la educación, en particular haciendo referencia expresa a nuestro sector, digo. El día jueves, en esta concentración, hemos compartido un documento desde el arco gremial docente
con nuestros colegas activos y jubilados que han participado en cada una de estas concentraciones y marchas y que hemos compartido con trabajadores inclusive de otros sectores. Compartimos aquí el texto del documento que dice lo siguiente: por la urgente actualización y recomposición salarial. La docencia chaqueña nuevamente en la calle este jueves en todo el territorio provincial en el marco de la nueva concentración convocada por las entidades sindicales del arco gremial docente. El reclamo central al gobierno es para que de manera urgente actualice los caídos salarios y convoque de inmediato a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Es imprescindible que el gobierno deje de dilatar los tiempos para cumplir con el fallo judicial que le ordena que de manera urgente y en un plazo razonable, que desde el arco gremial docente formalmente hemos requerido, ni bien se conoció el fallo, el plazo citado no supere los 30 días y a hoy ya pasaron 20. Fallo que le ordena cumplir con la Ley 647 de rango constitucional, nada menos que en su artículo 47 obliga al Estado a realizar las previsiones necesarias anualmente para actualizar los salarios docentes con el fin de preservar el valor real de los mismos. Sabrá el gobernador Esdero que la situación salarial de los trabajadores y particularmente de los de la educación de la provincia que gobierna es asfixiante, socioeconómicamente hablando, tornándose insostenible, con una pérdida no menor al 30% a la fecha, por su decisión unilateral de pausar el cumplimiento del pago de la cláusula gatillo, desde hace exactamente un año a la fecha. Otrora bandera de su campaña para la gobernación, gestión que nunca ha convocado a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo a la docencia. Contrariamente a las noticias, entre comillas, de la baja de la pobreza, seguramente que medida con los mismos parámetros que miden la inflación, que no es lo que se vive en la realidad, crece a diario la cantidad de docentes cayendo por debajo de ella y una gran franja por debajo de la línea de indigencia. Resultado de la política de brutal ajuste implementada por el gobierno de la provincia, totalmente ayornado con la política nacional que está destruyendo al pueblo trabajador argentino. El reclamo salarial es el eje de todos los reclamos. No por ello dejan de ser importantes el resto de las demandas del gran pliego de reivindicaciones docentes ante la ausencia total del Estado para mantenimiento y puesta en condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos, falta de garantización del servicio de refrigerio y de comedor, ni qué decir de la falta de garantización de los servicios de nuestra obra social del INSEP, situación alarmante desde todo lo que va de la actual gestión de gobierno, con renuncias de funcionarios en la conducción del organismo sin brindar una sola respuesta a los graves problemas que aquejan a los afiliados. Con medidas judiciales incumplidas por el gobierno para con la cobertura que la obra social debiera garantizar y no lo hace, con situaciones graves de salud de tantos afiliados. Y todo ello sin dejar de recordar el doble de aportes que nos han impuesto por ley desde meses a esta parte a los estatales chaqueños para el Fondo de Alta Complejidad. El gobierno debe dejar de gobernar desde una burbuja diaria de irrealidad absoluta. La situación es grave. Debe responder a las demandas de los asalariados, priorizando las cuestiones por atender y particularmente del sector docente. El empobrecimiento en el que nos ha sumido, producto del brutal ajuste, es atroz. Y como tenemos muy claro el objetivo del neoliberalismo siempre, que es el de instalar la política del sálvese quien pueda para profundizar pobreza y miseria para los trabajadores y gobernar en beneficio de los grupos concentrados de poder,
para la casta misma que decían venían a combatir, reafirmamos que no hay fisura posible en las filas de los estatales chaqueños, con la plena convicción de que las disputas por todos los derechos y conquistas del pueblo trabajador fueron, son y serán siempre colectivas. Por ello hoy, en la calle, una vez más, la expresión de los reclamos docentes se da en el marco de unidad con los demás sectores de trabajadores. Este es el documento del arco gremial docente que compartíamos en el marco de la concentración y marcha del pasado día jueves, ratificando los reclamos al gobierno de Leandro Esdero para que resuelva favorablemente los reclamos salariales que no pueden seguir esperando. La situación realmente es asfixiante, más que crítica. Tenemos una pérdida de un 30% de nuestros salarios y con un silencio que aturde respecto de las respuestas que no aparecen y que aguardamos sean de, digamos, en lo inmediato, ¿no? Ya pasaron más de 20 días de ese plazo de no más de 30 que requerimos formalmente una vez que conocimos el fallo judicial que le ordena a que de manera urgente y en un plazo razonable y emulando precisamente nosotros el plazo que se había tomado el propio Superior Tribunal de Justicia para resolver la apelación que había hecho el Poder Ejecutivo de aquel fallo de segunda instancia que le ordenaba al gobierno que en un plazo de 60 días pagara la cláusula gatillo que nos adeuda desde abril del año pasado y de ahí en adelante, digamos, en el futuro, ¿no? Que no es lo que está pasando. Bueno, el fallo fue apelado, ese fallo por el Poder Ejecutivo, el Superior Tribunal resolvió el fallo que tiene plena vigencia y que es que ratificó parcialmente el fallo de Cámara y le ordena al Ejecutivo a que en un plazo, de manera urgente, en un plazo razonable, que hasta acá no se ha expedido el Poder Ejecutivo para decir nada, salvo antes del cambio de ministros en su gabinete, que pasó en el transcurso de esta semana que culminamos recién. El anterior ministro de Gobierno había expresado que estaban analizando y viendo la posibilidad del pago de un semestre. Bueno, lo que tenemos que decir es que no nos deben un solo semestre, nos deben 9 meses de actualización salarial a raíz del incumplimiento que han hecho del pago de la cláusula gatillo. ¿Y qué es lo que le ordena el mismo fallo judicial? A que definitivamente hagan y cumplan, que hasta aquí no se han expedido al respecto, ¿no? Y decíamos nosotros cuando salieron públicamente a decir que estaban analizando el pago de un semestre de la cláusula gatillo, de la actualización que no habían pagado, digamos, nosotros planteábamos o nos preguntábamos si esto era un globo de ensayo para ver cuál era la reacción de la docencia. Los docentes tenemos muy claro que no nos deben solamente un semestre de actualización. Del año pasado nos deben la actualización de 9 meses, de abril a diciembre inclusive. Y en lo que va de este año 2026, recordemos que con el sueldo de febrero tuvimos un 3% de incremento, entre comillas, vergonzoso y hasta ofensivo, podemos decir, ¿no? Con la pérdida de arrastre que traemos de nuestro poder adquisitivo. Bueno, ha sido impuesto por el gobierno este 3% miserable con el sueldo del mes de febrero y entre enero y febrero nomás tenemos una inflación de un 5 y de casi un 6%, de casi un 6%. El otro 2% que habían anunciado con los sueldos de abril a cobrarse los primeros días del mes de mayo, se imaginan que ni siquiera con ese porcentaje irrisorio
y de pobreza absoluta se cubre o se va a cubrir la inflación del primer trimestre. La verdad que es una afrenta a la dignidad de todos los docentes chaqueños, activos y jubilados, esta política salarial, si se puede llamar política, que lleva adelante el gobierno de la provincia con este saqueo a nuestros bolsillos, con este saqueo a nuestros salarios, con este empobrecimiento tremendo que viene generando a raíz justamente de la falta de actualización de los mismos y de ubicarnos por debajo de la inflación en semejante porcentaje. Vemos con mucha preocupación esta actitud permanente de negativa a resolver ningún problema, ninguna de las demandas que existen hasta el día de hoy. Por ahí escuchamos que en el cambio de ministros y renovación, entre comillas, del gabinete, algún nuevo ministro habla de la necesidad de dejar la hipocresía de lado y de apelar al diálogo. Son los que están gobernando y hasta acá no ha habido diálogo posible porque no han respondido a ninguno de los pedidos de audiencia, a ninguno de los reclamos por la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Hablar de hipocresía, bueno, seguramente, como dice el viejo dicho popular, el ladrón cree que todos son de su condición, ¿no? Nos van a tratar de hipócritas a los trabajadores de la educación, a los trabajadores estatales en general, a los docentes, a los gremios, decir que hay hipocresía. ¿O quiénes son los hipócritas? ¿Saben hace cuánto venimos, desde el día que asumieron, venimos escuchando echar culpas? Todas las gestiones, solamente echar culpas a la gestión a las gestiones anteriores con el tema del préstamo, con el tema y que tenemos que pagar. Miren, nosotros como ATECH en particular, cuando se hablaba de la toma de aquel crédito famoso de los 250 millones de dólares allá por el año 2015, 2016, que justamente ahora voy a compartir con ustedes también una carta de lectores que suscribimos nosotros de puño y letra al respecto, subrayando la coherencia que históricamente hemos tenido de la posición frente a los gobiernos a su turno, sean peronistas, sean radicales, sean defendiendo nuestros derechos como trabajadores. ¿A quiénes van a venir a decir que tenían la lengua alquilada, como rápida y ligeramente esbozó el flamante ministro de Gobierno? Parece que algunos tenían la lengua alquilada en algún momento porque no dijeron ni mu y sin embargo, siendo diputados, levantaron la mano para aprobar ese crédito que hoy dicen es el culpable por el que no pueden dar respuesta. Hay que tener coherencia y consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque si no, eso representa una falta de respeto a toda la sociedad chaqueña, no solamente a los trabajadores estatales. Miren, en el transcurso de esta semana, ¿qué pasó? Y antes del cambio de ministros inclusive, hemos hecho pública una posición desde ATECH justamente respecto de esta cuestión, ¿no? Porque uno escucha tantas cosas y pareciera que nuestros gobernantes se olvidan de que los ciudadanos chaqueños vivimos siempre acá en la provincia y nos conocemos todos y sabemos qué hizo cada uno, dónde y en qué lugar de representación en todo caso estuvo cada uno. Acá no hay nadie que haya nacido de un repollo. El actual ministro de Gobierno, flamante ministro de Gobierno, ha sido diputado por muchos años en la legislatura provincial y fue parte de
la bancada que acompañó con su voto positivo desde la oposición a la toma de aquel crédito que nosotros criticábamos constructivamente, y me voy a remitir a los archivos que nosotros, como Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, tenemos en nuestro poder para poder exhibirlos y para cualquiera que tenga ganas de conocer parte de la historia. Digo porque me parece que tenemos que... nosotros somos respetuosos, siempre lo fuimos, para plantear nuestras demandas, nuestros reclamos, con la firmeza necesaria, pero siempre fuimos respetuosos. Y lo que no hicimos es apelar a mentiras. Y evidentemente no todos actúan de la misma manera. Miren, el 6 de abril, la semana pasada, decíamos a través de una carta de lectores esto que comparto con ustedes aquí y que la suscribimos nosotros de puño y letra, que no es que aparezca fácilmente en todos los medios periodísticos. Lamentablemente hay medios periodísticos que no levantan una sola línea de nuestros reclamos, ni mucho menos las cartas de lectores en particular, pero que nosotros agradecemos a los medios independientes que sí suben a sus respectivas páginas. Nosotros subimos permanentemente toda esta información también a la página de ATECH en la red social Facebook, que es la página ATECH Chaco, porque nos parece muy importante que refresquemos la memoria, porque si no, nos pasa lo que nos está pasando a los argentinos y a los chaqueños en particular, con esto de las grandes amnesias que tenemos como pueblo. Nosotros ya vivimos esta historia, la vivimos en la época de los 90 con el menemismo, junto con Cavallo, Menem y Cavallo, que pretendían con semejante brutal ajuste, digamos, a los trabajadores, la precarización laboral, la pretensión de llevarse las cajas previsionales a la nación, que en el Chaco no pudieron no porque eran benevolentes con los trabajadores estatales chaqueños, sino porque los estatales chaqueños, con Atella a la cabeza y nosotros mismos en persona, de manera conjunta con los demás gremios estatales de todos los sectores de trabajadores, organizaciones de jubilados, aún con represiones brutales de por medio, en la calle defendimos nuestra caja jubilatoria y no permitimos que se la lleven. Como lo conté tantas veces aquí, y todo registrado, digo, en los archivos periodísticos que en más de una oportunidad subimos a la página de ATECH en la red social Facebook, porque como hay tantos colegas jóvenes, es importante que hagamos docencia como hacemos todos los días, precisamente porque estamos convencidos de que hay que conocer la historia para no volver a repetirla, que es lo que nos está pasando a los argentinos. Hemos vuelto a repetir la política neoliberal salvaje con el macrismo desde los años 2015 a 2019. Fue el último intento que tuvimos hasta hoy de pretender armonizarnos con nuestros derechos previsionales con el sistema nacional, que no pudieron. ¿Por qué? Porque estuvimos en la calle con Atella a la cabeza y los demás sectores de trabajadores y con la Constitución del Chaco en mano. ¿Saben por qué? Porque en el año 2009 habíamos logrado, después de mucho batallar, incorporar con la enmienda del artículo 75 el blindaje de nuestros derechos previsionales chaqueños. ¿Para qué? Para que no pudieran lograr lo que intentó Macri como último intento hasta hoy, digo, en su gobierno, de armonizarnos con el sistema nacional. Entonces, se imagina, perderíamos el 82% móvil, la movilidad automática, las mejores 120 remuneraciones para el cálculo del haber jubilatorio, los regímenes diferenciados, como el docente, no diferenciados porque tengamos coronitas, sino por los aportes mayores que
hacemos desde nuestro lugar de docentes, justamente para contar con un régimen diferente de jubilación, para que sea por años de servicios y no por años de edad, por lo que implica la tarea docente. Digo, mucho camino recorrido para lograr cada uno de los derechos que tenemos a hoy y que están acechados por esta política de destrucción salvaje de todos los derechos, la famosa ley laboral que representa una regresión extraordinaria. Bueno, vieron ustedes que viene siendo cuestionada judicialmente y hay numerosos fallos que vienen suspendiendo desde ya gran cantidad de artículos, y va a tener que ser así hasta que caiga por completo, digamos, y por su propio peso, porque se da de patadas con la propia Constitución de nuestra nación. Es una vergüenza que diputados y senadores hayan acompañado de los diputados y senadores del oficialismo y de aquellos que se hayan cruzado de vereda semejante ley destructiva de los derechos de los, y encima en contra de la Constitución, que tuvo el acompañamiento de los representantes chaqueños, ¿no? Del oficialismo, de los libertarios, en el Senado como en la Nación también. Bueno, nos encantaría que pudiésemos charlar con ellos y preguntarles qué los lleva a votar en contra del pueblo que los llevó a esos lugares, a esas bancas, para que los representen. Si no era esto lo que planteaban, digamos, están gobernando a espaldas de todos, y esto definitivamente está sumiendo en la pobreza y en la miseria al pueblo trabajador argentino. Están gobernando para los grupos concentrados de poder, para los ricos. Lo que pasó con la reforma de la ley de glaciares, ni qué hablar. Pero fíjense ustedes, ¿no? Qué contradictorio. Nosotros tenemos un ex intendente de nuestra ciudad, de Presidencia, Roque Sáenz Peña, que hoy es diputado nacional, y desde el propio municipio se plantea, y que vemos con buenos ojos, el tema de la ciudad verde, el tema de la ecología, de todo lo que... Y resulta ser que van y votan en contra de la ley de glaciares para liquidar el agua de nuestro país en favor de las mineras, en favor de los que siempre destruyen los derechos del pueblo en su conjunto. ¿Pero qué les pasa? La verdad que nos encantaría tener debates públicos con nuestros representantes. Nosotros hemos pedido audiencias antes de que se tratara la ley de reforma laboral a los representantes chaqueños, particularmente a los del oficialismo, también a los de la oposición. No hemos podido conversar con ninguno. Después de esto también requerimos, y sin embargo, después de la decisión que tomaron, y sin embargo, no hay una sola respuesta. Entonces no nos digan que, por favor, ¿cómo es posible que no puedan hablar con los distintos sectores de la sociedad que representan? Están gobernando a espaldas del pueblo, están gobernando, pareciera, desde una burbuja de irrealidad absoluta, pero saben bien lo que hacen, saben muy bien lo que hacen, y en algún momento tendrán que rendir cuentas sin ninguna duda. Miren, en la carta de electores que mencionaba hace un momento, decíamos, el pago a los bonistas extranjeros representa hambre y explotación al pueblo chaqueño. El estrangulamiento financiero de la provincia ha llegado a un límite tal que ya el gobierno se resiste o no puede asumir el pago de los intereses que le exige el libre mercado de capitales y se refugia en los préstamos del Estado Nacional que le brinda la política antiestatista libertaria. La deuda que el gobierno provincial califica de irresponsable fue emitida por todos los sectores políticos que votaron la ley de endeudamiento en dólares por 250 millones en el año 2016. Justicialistas, radicales, PRO
y Coalición Cívica durante el gobierno de Domingo Pepo. Por lo tanto, el radicalismo al cual pertenece el gobernador Leandro Esdero fue partícipe de dicha irresponsabilidad, situación que hoy pretende soslayar con absoluta liviandad e hipocresía. Recordemos que el gobernador actual era también diputado de la bancada opositora entonces. En lo que respecta a la desinteresada y valiosa, entre comillas, ayuda de la nación a través de los adelantos de coparticipación para pagar dicha deuda, también representa un gran esfuerzo para los chaqueños a través de los jugosos beneficios que el Tesoro Nacional le cobra a la provincia a través de los intereses diarios sobre saldo. En realidad, el mayor esfuerzo del pueblo chaqueño para pagar la irresponsable deuda adquirida por Juntos por el Cambio y el justicialismo lo sufrimos los docentes y los trabajadores del Estado chaqueño en general, porque deben afrontarla con sus impuestos, pero también con la pérdida salarial y la caída estrepitosa de su poder adquisitivo, acrecentando su empobrecimiento ante la política aplicada por el gobernador Esdero y avalada por la Nación, de priorizar el pago a los bonistas extranjeros por sobre la justicia social y salarial de su propio pueblo. Este es el texto de la carta de electores que muchos medios no nos publicaron, que suscribimos desde ATECH, fundamentalmente para refrescar la memoria, ¿no? Porque pretender argumentar ante el pueblo que no nos dan respuestas a los trabajadores, que nos achican los sueldos, que nos atacan nuestra dignidad con este empobrecimiento tremendo, digamos, porque por culpa de la... definitivamente fueron parte de la toma de esa deuda con su voto positivo desde las bancas que ocupaban, tanto el gobernador como el ministro de gobierno y como todos los que formaron parte de aquella bancada opositora entonces. Por eso decimos que la verdad es bueno tener coherencia y ser consecuentes con las acciones, porque si no, se toma el pelo a la gente, ¿no? Al pueblo, a los representados, y no nos merecemos esto. Nos merecemos que tengamos respuestas de manera inmediata, porque realmente el costo de vida que tenemos es extraordinario, con los salarios reducidos por la falta de actualización de los mismos, por la falta de pago de la cláusula gatillo, por la falta de respuesta ninguna a los reclamos, digo, y encima frente a los tarifazos de luz, de agua, hoy escuchamos a los mismos que gobiernan, que desde el otro lado del mostrador decían, porque SECHEP, porque la empresa es de la provincia y la responsabilidad es exclusivamente de la provincia, cuando en gobiernos anteriores nos establecían aumentos o incrementos de luz que no tenían nada que ver con las proporciones de los incrementos de ahora, si se quiere, y ahora resulta ser que los mismos que nos decían aquello plantean que el problema es nacional, ¿no? Prácticamente no tiene nada que ver con la empresa de la provincia. Depende de qué lado del mostrador se está, evidentemente, para nuestros gobernantes, respecto del discurso que tienen para dar a la sociedad. La situación es muy crítica, impone la necesidad de que de manera urgente resuelvan el tema salarial, porque la situación no da para más. Estamos con una pérdida, como decíamos, de un 30% de nuestros salarios. Se preguntarán los gobernantes de la provincia del Chaco con qué creen que vamos a ir a pagar las boletas de luz, de agua. Ya nos redujeron además el sueldo desde meses a esta parte, no solo por la falta de actualización, de pago de la cláusula gatillo, sino por la imposición de mayores aportes para el fondo de alta complejidad. Que dicho sea de paso, y para que nadie se haga el distraído, que nos desmientan si ese doble de aporte de fondo de alta complejidad no le significa al INSEP la recaudación de 2.500 millones de pesos por mes
que en el año, incluido el aguinaldo, que es un sueldo más que se percibe, los 13 meses, significan o le van a significar, y a los valores de hoy, ¿no? Digo, 32.500 millones de pesos. Y sin embargo, todavía hay que llegar a medidas judiciales y al extremo de tener que acudir a una audiencia extraordinaria con los propios jueces del Superior Tribunal de Justicia para que se obligue al directorio del INSEP a que cumpla con el fallo judicial último que se conoció, que le ordena al instituto resolver de manera urgente la situación de deuda con el Hospital Italiano para todas esas familias que desde hace meses vienen peregrinando. Ya estaba el fallo, les aplicaron multas a cada director del INSEP, presidente y demás, que fue en el medio de eso que renunció el vicepresidente, ¿no? Y sin embargo seguían incumpliendo. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar, porque después de esta audiencia extraordinaria a la que asistieron la parte actora, digamos, con su letrado a la audiencia con los jueces del Superior Tribunal, pero tener que llegar a ese extremo para que se les intime a cumplir el fallo. Les importa nada. Es una vergüenza lo que estamos viviendo, y estamos hablando de la salud de los chicos, en este caso, porque son las mamás de chicos que tienen problemas severos de salud y que son los que se venían atendiendo en el Hospital Italiano. Este peregrinar de los afiliados al INSEP para que se dignen a brindar una respuesta, tener que llegar al Superior Tribunal, tener que llegar a las medidas judiciales, a los fallos, y encima después todavía tener que ir a pedir una audiencia extraordinaria de urgencia porque los señores directores del INSEP no están dispuestos a cumplir ni los fallos judiciales. Lo mismo está pasando en el área del Poder Ejecutivo, con el fallo judicial de la actualización de los salarios docentes. La verdad, uno tiene que preguntarse si otra vez vamos a tener que acudir de manera similar, digamos, a esta situación del INSEP, al Superior Tribunal a pedir una audiencia extraordinaria para que se exija al Ejecutivo a que cumplan o cumplan con el fallo judicial. Pero la verdad que pareciera que tienen cero noción de la realidad que se está viviendo, que es durísima, y que las respuestas dependen de la gestión del mismo gobierno, que hasta acá nunca han convocado a una reunión paritaria a los distintos sectores de trabajadores, particularmente al sector docente, a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Y nos vienen a hablar de diálogo. ¿De qué diálogo? Si lo que menos hicieron fue entablar diálogo alguno con los distintos sectores de trabajadores, y es lo que venimos reclamando desde que asumieron la gestión. Vamos a recordar a los colegas de los distintos niveles y modalidades que hasta el 15 de abril está habilitada la inscripción del periodo extraordinario, periodo B, para la inscripción, bien digo, para interinatos y suplencias. En la página de ATECH, en la página ATECH Chaco de la red social Facebook, está subida toda la información. Anoche la reiteramos. En el caso de nivel primario, comunica la Junta de Clasificación el periodo de inscripción extraordinario B 2026 para maestros de grado, común y adultos y de materias especiales a partir del 15 de marzo y hasta el 15 de abril. Lo mismo de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial. Está en marcha, digamos, el periodo de inscripción, el periodo extraordinario, el periodo B,
para las inscripciones a interinatos y suplencias de todos los niveles y modalidades hasta el 15 de abril. En el caso de la Junta de Clasificación de Modalidad Técnica, de nivel secundario, de nivel superior, bueno, están en definitiva, digamos, y los instructivos respectivos que se han enviado, bueno, hemos vuelto a subir a la página de ATECH en la red social Facebook, la página ATECH Chaco. Reiteramos y subrayamos, ¿no?, la necesidad de estar atentos a todos los colegas a los plazos. Hasta el 15 de abril están abiertas las inscripciones para el periodo B, bien digo. Tenemos que decir que se han retomado a reclamo de ATECH y de las distintas entidades del arco gremial después de aquella reunión provincial con todos nuestros delegados el pasado 27 de marzo, donde, entre otras cuestiones, reclamamos puntualmente la necesidad de la reanudación de las reuniones de mesas técnicas que ordenan las leyes de estabilidad y garantías laborales que se sancionaron en septiembre de 2023 y que tienen como base las iniciativas legislativas de ATECH desde el año 2015 en adelante, precisamente para que se plasmaran en leyes que, si bien demoraron un poco, desde entonces, en el año 2023, han sido votadas, sancionadas por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, que son las leyes de estabilidad y garantías laborales, la 3895 para el caso de nivel secundario y demás niveles, digamos, y la 3896 para el caso de los colegas de los institutos de nivel terciario, a raíz de la necesidad de que definitivamente dichas mesas continúen con la resolución de las controversias existentes, que todavía hay y muchas. Recordemos que estas resoluciones de dichas mesas tienen el carácter de vinculantes, precisamente para que lo resuelto allí sea como sea lo que definitivamente se plasme para con el acceso a la titularidad en el marco de estas leyes de estabilidad y garantías laborales de los colegas abarcados por las mismas. Ya hubo reunión el pasado 8 de abril, la semana pasada, el miércoles, y esta semana, si mal no recuerdo, el día jueves, se va a dar la próxima reunión, y estamos trabajando y asistiendo, por supuesto, como ATECH, a través de los directivos de nuestra entidad que nos representan en dichas mesas, y lógicamente acercando además los planteos de colegas que están abarcados por dichas leyes para la resolución respectiva a través de esta instancia que está establecida, reitero, por las propias leyes de estabilidad y garantías laborales. Invitamos, como siempre, a los colegas a visitar la página de ATECH, porque toda la información que tenemos en nuestro poder al instante la subimos a la misma, para que esté justamente al conocimiento de los colegas que visiten la página y que tengan interés, digamos, de tomar conocimiento de todas las novedades que claramente son de interés del conjunto. Tenemos que decir también que en
transcurso de esta semana vamos a estar llevando adelante reuniones de acuerdo con el cronograma que tenemos establecido desde la Comisión Directiva de ATECH, visitas a las escuelas, a nuestros colegas en las distintas localidades a través de nuestras respectivas seccionales, como reuniones en distintas sedes de nuestra institución gremial, de distintos puntos de la provincia, en este marco de lucha de conjunto que nos hemos trazado desde todo el arco gremial docente y de manera conjunta con otros sectores de trabajadores inclusive, con el tema salarial como tema central y ratificando el reclamo salarial y ratificando, el resto del pliego de reivindicaciones que claramente no porque el tema salarial sea el eje central, porque la verdad que la situación es acuciante y se impone la necesidad que de manera urgente el gobierno brinde las respuestas al reclamo salarial en particular. Los otros reclamos no son menos importantes y es un gran pliego de reivindicaciones como el que hoy señalábamos en líneas generales en ese documento que hemos compartido en el marco de la concentración del pasado jueves. También tenemos que decir que nada de lo que es de interés del conjunto de nuestros colegas se deja de lado porque estemos peleando por el salario. No, siempre planteamos absolutamente en todos los frentes todo lo que tiene que ver con la necesidad de que el Estado deje de desresponsabilizarse de la atención a los establecimientos educativos, la atención y el acompañamiento que debe brindar, tiene el deber de hacerlo, al proceso de enseñanza-aprendizaje. En una de las pocas reuniones que mantuvimos con la ministra de Educación de la provincia a principios de la gestión y después ya ni siquiera logramos que respondan a los pedidos de audiencia, le habíamos requerido formalmente desde ATECH a la titular de la cartera educativa, y que es un reclamo que crece a diario, la necesidad de la regulación de la cantidad de alumnos con discapacidad que se incorporan, o se integran a las escuelas comunes, que no son escuelas especiales, y de todos los niveles, ¿no? Precisamente para que represente una integración en los hechos y que debe garantizar el Estado el acompañamiento correspondiente con los MAI, los maestros integradores, y regulando la cantidad de alumnos al respecto, porque si no, con la situación que tenemos, definitivamente no se genera el bien ni para la integración del alumno con discapacidad ni para la atención que corresponde para los demás alumnos, decimos, ¿no? Si realmente se apuesta a la integración, el Estado debe garantizar las herramientas correspondientes, con el presupuesto correspondiente, con los equipos interdisciplinarios correspondientes. Miren, escuchamos hablar de tantas cuestiones, de tantas ideas y de proyectos que se lanzan, en el aire, y la verdad que escuchamos por ahí también decir que se va a impulsar una propuesta para la capacitación a los docentes para atender el caso de salud mental de los chicos, de los alumnos, y nos parece excelente todo. Ahora, lo que no podemos dejar de decir es que no se puede seguir cargando sobre las espaldas de los docentes responsabilidades que no le competen al docente. Una cosa es que exista una capacitación para saber y conocer bien,
la manera de proceder para casos que realmente nos preocupan a todos como sociedad. Y otra cosa es lo que el Estado debe garantizar de una que tiene que ver con los equipos interdisciplinarios, con los profesionales correspondientes que lleven adelante justamente la atención de la salud mental de los chicos. Eso no podemos hacerlo los docentes, por eso creo que se entiende claramente el planteo que hacemos. Ya hacemos demasiado desde el lugar de docentes, digamos, como para que se nos cargue sobre las espaldas o se cargue sobre las espaldas al docente el tener que asumir una responsabilidad que no le compete, porque no somos profesionales médicos o profesionales, los profesionales correspondientes, digamos, para atender nada más ni nada menos que la salud mental de los chicos, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. ¿Quién va a atender la salud mental de los propios docentes? Pareciera que ni siquiera se tiene en cuenta la situación actual que se vive y el nivel de estrés que tiene cada colega docente al día de hoy con esta situación tan crítica económica por la que estamos atravesando, y todavía asumir responsabilidades que en realidad no nos corresponden a los trabajadores de la educación. Una cosa es la capacitación para saber, digamos, cómo proceder ante casos que realmente nos preocupan a todos como sociedad, pero eso debe estar garantizado con la existencia de lo que no existe al día de hoy en las escuelas y de manera suficiente para abarcar a todos los establecimientos educativos, que son los equipos interdisciplinarios, digamos, con los profesionales correspondientes para atender situaciones graves de salud mental, nada más ni nada menos. Y digo esto porque nosotros tenemos una charla permanente, un análisis permanente con nuestros propios colegas, y es una preocupación más la que surge a raíz de la lectura, digamos, de algunas iniciativas que por allí se publican respecto de esta cuestión. Es una situación muy delicada, hay que tomarla con enorme responsabilidad, sin ninguna duda, por parte de los que tienen poder de decisión, por parte de los que gobiernan. Por eso es fundamental que tengan la gentileza de abrir el diálogo para poder hablar y conocer la posición y la opinión de los propios trabajadores de la educación a través de las respectivas entidades gremiales en el seno de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Miren el nombre que tiene nuestro ámbito paritario natural, que nunca se reunió desde que asumió la actual gestión de gobierno. Y todo se torna más difícil cuando no hay con quién hablar, en realidad. Y los docentes tenemos mucho por aportar para esto y para tantas otras cuestiones. Leemos por ahí un análisis que hace un muy buen diagnóstico de la situación de la escuela secundaria, y se quedan en el diagnóstico porque no leemos una sola iniciativa que esté direccionada precisamente a revertir las situaciones que se critican de manera constructiva y que es un diagnóstico con el que coincidimos, pero no leemos ninguna propuesta que realmente lleve a revertir la situación que se critica constructivamente. Por eso decimos y hacemos hincapié en que en la medida en que no exista diálogo en serio y canales de diálogo correspondientes para tratar las distintas situaciones que nos afectan como sistema educativo y como al mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, y cada vez se va a tornar más difícil. Y la respuesta no está de parte de los docentes, está de parte de quienes gobiernan.
convocar a los ámbitos de discusión correspondientes que están establecidos por ley, que están establecidos en la ley del estatuto, de rango constitucional. Bueno, hay que empezar a cumplir con la ley, fundamentalmente, y con el presupuesto que también debe preverse año a año, no solamente para el salario docente, que no lo han previsto, sino también para con el sostenimiento del propio sistema educativo, que viene siendo sostenido por los docentes, los papás, los alumnos, con la desresponsabilización permanente del Estado.